Hola, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traigo un tema muy interesante y lleno de emociones sobre el famoso actor Can Yaman. Como saben, Can ha estado en el centro de atención recientemente, y su historia con Diletta Leotta ha capturado la imaginación de muchos. La traición que ha insinuado y la respuesta tardía de Diletta han dejado a todos boquiabiertos. En este video, desglosaremos todos los detalles y revelaciones sobre esta tumultuosa relación. Antes de comenzar con el contenido del video, me gustaría recordarles que se suscriban a nuestro canal. Esto es muy importante para nosotros, ya que nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Además, activen las notificaciones para que no se pierda ninguna de nuestras actualizaciones. Si les gusta lo que hacemos, no duden en compartir nuestros videos con amigos y familiares. También pueden apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Sus comentarios son esenciales para nosotros, así que estaré muy pendiente de sus opiniones. Y gracias de antemano por su apoyo. Ahora, sin más preámbulos, pasemos al contenido. Como mencioné, la insinuación de Can Yaman sobre haber sido engañado por su exnovia Diletta Leotta ha causado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. La reciente declaración de Diletta, que llegó un poco tarde, ha añadido un nuevo giro a esta historia llena de pasión y drama. Pero, ¿qué es lo que realmente sucedió entre estos dos? ¿Cómo ha resonado la respuesta de Diletta tras las sinceras confesiones de Can? Y, sobre todo, ¿qué motivaciones se esconden detrás de las acciones y emociones de Yaman? La relación entre Can Yaman y Diletta Leotta comenzó a gestarse en 2021, cuando ambos se convirtieron en una de las parejas más seguidas y admiradas del mundo del espectáculo. Su romance floreció en un ambiente de constante atención mediática, especialmente durante la serie que Can filmó en Italia y en los eventos a los que asistieron juntos. Compartían en sus redes sociales momentos románticos, lo que llevó a muchos a pensar que estaban en camino a formar una familia. Sin embargo, este cuento de hadas rápidamente se tornó en un periodo de incertidumbre. Después de que Can regresara a Turquía, empezaron a circular rumores sobre la relación. Aunque inicialmente no había señales de separación, la pareja comenzó a evitar las apariciones conjuntas en redes sociales, lo que generó más especulaciones. La falta de comunicación y la distancia comenzaron a hacer mella en su relación, y pronto confirmaron su separación oficialmente. Esto dejó a los fanáticos en un mar de dudas y preguntas. Can Yaman, en una entrevista con la prensa italiana, declaró: "Para mí, la confianza es fundamental en una relación, pero me siento decepcionado". Estas palabras fueron interpretadas como una clara alusión a la supuesta traición de Diletta, generando un aluvión de especulaciones en los medios. Las declaraciones de Can dejaron a muchos preguntándose sobre la naturaleza de su decepción. ¿Fue realmente Diletta quien le falló? A medida que las palabras de Can resonaban en los medios, los seguidores de la pareja estaban ansiosos por escuchar la respuesta de Diletta. Durante este tiempo, la comentarista deportiva mantuvo un sorprendente silencio, eludiendo preguntas de la prensa y evitando dar detalles sobre su vida personal. Sin embargo, cuando las insinuaciones de Can comenzaron a ganar protagonismo, Diletta decidió finalmente romper su silencio en un programa de televisión. Diletta afirmó: "Las relaciones requieren el esfuerzo conjunto de ambas partes. En toda relación, pueden surgir malentendidos". Este tipo de declaración generó aún más especulación, ya que muchos interpretaron su falta de una negación directa de las acusaciones como una especie de admisión implícita. Además, Diletta agregó que había sido honesta con Can durante toda su relación, lo que llevó a algunos a pensar que su respuesta era una defensa ante las acusaciones de Yaman.
La situación generó un intenso debate en las redes sociales, dividiendo a los fanáticos. Algunos apoyaron a Can Yaman, sintiendo que había sido injustamente tratado, mientras que otros defendieron la posición de Diletta, considerando que ella tenía el derecho de mantener su vida privada alejada de los medios. Sin embargo, la falta de claridad en las respuestas de Diletta dejó a muchos seguidores decepcionados, cuestionándose sobre la veracidad de las acusaciones y la naturaleza real de la relación. Expertos en relaciones y psicología también comenzaron a analizar la complejidad de esta situación. Muchos señalaron que las declaraciones de Can podrían ser una forma de liberarse emocionalmente de su decepción. Un experto en relaciones comentó que las insinuaciones de Yaman podrían indicar que aún no ha podido cerrar completamente este capítulo de su vida. Al mismo tiempo, algunos especialistas sugirieron que la tardanza de Diletta para responder podría ser una estrategia consciente para no darle demasiada importancia al asunto y proteger su propia reputación. Desde su separación, ambos han decidido enfocarse en sus carreras profesionales. Can Yaman ha redoblado esfuerzos en su trabajo tanto en Turquía como en el extranjero, consolidando su base de seguidores en Europa y participando en diversos proyectos cinematográficos. La separación parece haberle dado un nuevo impulso, y sus pasos hacia adelante en su carrera han sido notables. Por su parte, Diletta ha continuado con su exitosa carrera como presentadora de televisión, presentando programas de alto perfil en Italia y evitando cualquier tipo de comentario sobre su vida amorosa, centrándose en su trayectoria profesional. Aunque la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta parece haber llegado a un final definitivo, el eco de su historia aún resuena en los medios y entre sus seguidores. Las insinuaciones y declaraciones de ambos han dejado muchas preguntas sin respuesta, como si hubiera más en esta historia de lo que parece a simple vista. La complejidad de sus emociones y la manera en que manejaron su separación reflejan las luchas de muchas parejas en el mundo del espectáculo. Queridos seguidores, si tienen opiniones o ideas sobre esta situación, los invito a que las compartan en los comentarios. Me encantaría conocer su perspectiva y abrir un diálogo sobre este fascinante tema. Y así llegamos al final de nuestro video. Espero que hayan disfrutado de esta revisión exhaustiva de la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video, compartirlo y activar las notificaciones para que sean los primeros en recibir nuestras próximas actualizaciones. Manténganse saludables y nos vemos en el próximo video. Adiós.